Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, presenta a continuación la hora de los testimonios. Buenas noches. La Santísima Virgen ha querido que yo esta noche comparta con ustedes esta experiencia maravillosa y este regalo que Dios me ha entregado o que me ha dado, que es un regalo de mucha responsabilidad. Ha sido la voluntad de Dios que en este día, en esta noche, pueda compartir con ustedes este don tan especial que Dios me ha regalado, un don que no es para mí, sino para servicio y poder llevar el mensaje de Dios a todos aquellos hermanos, no solamente de mi país, sino de todos los países. Mi nombre es Miguel Ángel Reyes, soy venezolano, tengo 35 años de edad, soy hijo único de un matrimonio católico, fui abandonado a los 3 meses de nacido, fui criado por mi abuela, pensando muchos años que mi abuela era mi mamá. A los 12 años me entero que mi abuela no es mi mamá. Mi abuela me entrega a mi papá vivía con una señora, mi madrastra. Mi madrastra era testigo de Jehová, mi papá no era creyente. Mi familia no era una familia creyente, solo era católica de nombre. Era una familia que vivía de fiesta en fiesta, de lunes a lunes. Hasta mi abuela consumía licor y compartía con ellos. Mi familia solo iba a funerales, a matrimonios, a graduaciones y a procesiones. Esa era la vida católica, eran una católicos lay. Cuando me entregan a mi papá, empiezo a vivir con mi madrastra y mi papá. La relación no fue una relación placentera, fue una relación difícil de llevar, una típica relación de hijastro-madrastra. Yo me enteraba de cosas que ella me hacía, o le decía a mi papá sobre mí, yo le hacía la guerra. Mi madrastra era modista, diseñaba trajes, inclusive a unas reinas de la ciudad. Yo dañaba sus vestidos, dañaba las máquinas de coser y nos lo pasábamos en eso. Ella me decía cosas y yo le hacía cosas. La familia esa casa era como un infierno, era pelea tras pelea tras pelea. Veía cómo se agarraban a golpes, mi madrastra y mi papá. Perdí ese primer año de bachiller, se me quedan todas las materias. Mi papá decide sacarme antes que me boten del colegio. Mi vida no era una vida religiosa ni católica. Hice la primera comunión a los 9 y después no volví a la iglesia. Cuando mi papá piensa la situación o analiza todo, me dice que me tengo que ir a vivir solo. Me alquilan un apartamento a los 12 años y empiezo a vivir solo. Mi vida era de estudio, nuevamente empiezo a estudiar el primer año de bachiller, jugaba basquetbol, videojuegos y me lo pasaba en la calle. En ese tiempo, en ese primer año, había una profesora que era psicóloga. Esa profesora me empieza a hacer muchas preguntas y yo siempre que había actividades en el colegio, yo decía, mi mamá no puede ir porque está enferma, está en el apartamento, no puede caminar. Inventaba cantidad de excusas para que nadie se diera cuenta que yo vivía solo. En ese cuestionario tipo de preguntas que ella me hace, yo caigo en una pregunta, me pongo a llorar y me pongo como triste, deprimido porque todo el mundo tenía una vida normal, tenía su mamá, podían traerle a las actividades y yo nunca podía eso, porque no la tenía. Llego al apartamento. Yo tenía una imagen de la Virgen pequeña que me regaló mi abuela cuando me entregó mi papá. Y le digo, Virgencita, yo quiero sentir el amor de una mamá.
yo te adopto como mi mamá. La abracé llorando, me quedé dormido. Pasa tiempo, sigo llevando mi vida como la llevaba: videojuegos, estudio y basquetbol, calle. Un día llegaba a la 1 de la tarde del colegio, me siento a la orilla de la cama y siento una sensación muy extraña en mi cuerpo. Siento que mi cuerpo era como de ladrillo, de plomo, de acero. Me pesaba muchísimo. Me desvanecí hacia un lado. No supe más. Como un desmayo, una especie de desmayo. Y empiezo a ver una pantalla de cine frente a mí. Y veo nubes, veo el cielo. Veo la imagen de la Virgen de Lourdes en la mitad de la visión, que me dice: prepárate, prepárate, que pronto me verás. Me lo repite 3 veces. Yo reacciono. No sabía qué era eso, ni sabía que existía ese tipo de manifestaciones. Era un niño. Yo corro donde un sacerdote, el párroco de mi parroquia, donde mi abuela, y le digo al sacerdote lo que me había pasado. Este sacerdote se llamaba el padre Francisco Gargallo, sacerdote español de la Orden de la Merced. El sacerdote me dice: es que seguro tú quieres ver la Virgen. Yo le dije: padre, yo no sé que la Virgen se aparece o no, yo no conozco nada de eso. No me quiso creer, me dijo como que la mente me había floreado. Pero yo dentro de mi corazón sentía la necesidad de hacer algo. Voy a una librería y consigo un libro de una persona que había tenido unas manifestaciones en Venezuela de la Virgen. Y en ese libro decía que uno debía rezar el rosario, los 3 misterios. En esa época estaban los gozosos, dolorosos y gloriosos. Que debía ayunar a pan y agua, que debía asistir a misa diaria, que debía confesarme cada 15 días, que debía mortificar los sentidos, que debía, esa persona, para prepararse para vivir una manifestación de la Virgen, esa persona ayunó, comió vegetales, frutas, y no comía más nada, no comía carnes. Y yo hacía todo lo que decía ese libro. Me preparé por un largo tiempo, hasta que un día perdí conciencia, se me olvidó de que la Virgen la iba a ver, pero seguí viviendo una vida como que más cercana a Dios. Un día, estando en una casa de campo, en una parrillada o una sopada, esa casa quedaba a las afueras de la ciudad. Al lado de la casa había una carretera destapada y estaba la montaña, una montaña. No era transitada, una zona sola, muy silenciosa. En esa casa de campo estábamos varias personas ese día. La casa de campo quedaba hacia este lado y la parrillada la hacían en este lado. Tenía que caminar un trayecto para buscar los platos. Cuando voy a buscar los platos, en la mitad ahí se veía la montaña, una loma. Solo había una separación de una pared de piedra de laja. A lo que yo volteo, me quedo petrificado, me quedo inmóvil, porque empiezo a ver a la Virgen. Vi a la Virgen, pero la vi no como dicen algunos relatos, llena de luces ni nada de eso. Vi a la Virgen en carne y hueso. La vi en la advocación de la Milagrosa. Ella medía 1,65 m, 1,70 m. Su pelo castaño que caía sobre el pecho, sus manos extendidas. Su rostro era ojos rasgados grandes, color avellana, marrón avellana. Sus labios delineados, su nariz perfilada, como la ven acá, el rostro que está en este afiche. Ella me mira. Cuando ella me mira, yo siento por dentro una paz indescriptible que nunca en mi vida he vuelto a experimentar. El rostro de la Virgen, puedo decir hoy que es la niña más linda que he visto en mi vida. No he visto imagen o mujer alguna para comparar y decir que se parece. El rostro de la Virgen transmitía un amor impresionante e indescriptible. Ella me miró, yo sentí una paz. Sentí como si no estuviera allí en ese lugar. Fueron segundos, pero para mí fue mucho. Yo quise gritar para que las personas que estaban allí vieran lo que yo estaba viendo. Y cuando volví el rostro o la cara allí, ella ya no estaba.
Traté de comentarlo, me dijeron que estaba loco. Como vi esa reacción, yo dije, esto es para mí, no se lo voy a contar a nadie más. Empecé a tener sueños con Nuestra Señora. Nuestra Señora me decía que rezara el rosario, que usara el escapulario. Me pedía pequeñas cosas en los sueños. El 13 de octubre de 1999, voy caminando hacia el mismo lugar, hacia el mismo chalet. Iba a haber una vigilia, la íbamos a hacer en el chalet. Había llovido mucho y se había desbarrancado de la carretera, 2 cuadras antes del lugar. Se me tocaba caminar el trecho, no había luz. A lo que paso la parte desbarrancada, se hace una luz a mi lado, se hace una silueta de la Virgen repentina, llena de luz, tridimensional, como un vaso cristal podía ver a través de ella. Era colores, su cara, sus manos y sus pies eran muy palpables. Estaba vestida de blanco con un lazo azul que le caía ceñido a la cintura. Caminó un tramo con las manos juntas, no me dijo nada, ni en la primera ni en la segunda vez. Yo solo miraba y observaba de reojo a la Virgen caminando hasta que se desvaneció en mucha luz. Después de eso, yo sigo orando y sigo guardando en mi corazón. Un día, no recuerdo exactamente la fecha, eran 2:30, 3 de la mañana, despierto. A lo que abro los ojos, veo salir de la pared, atravesar la pared, una silueta de la Virgen toda blanca. Era como si hubieran 1.000.000 de bombillos blancos que formaban la silueta de Nuestra Señora. A lo que atravesó, yo no le podía ver la cara. A lo que se acercó a la cama, yo lo agarro la cobija y me la tiro encima y empiezo a mirar solo por una rendija de la sábana. Es que le logro ver su rostro, sus manos. Le veía una prenda que caía desde el cuello hasta la cintura, un poco más abajo, que tenía una bolita y una brochita. Y sus manos estaban juntas, caía el rosario. Pude reconocer que era la advocación de Nuestra Señora de Fátima. Ella hablaba en idiomas extraños, hablaba en lenguas, hebreo, arameo. Yo no entendía en esa época ni sabía qué era ese idioma. Luego lo entendí porque un sacerdote me explicó. Ella me bendijo, pues se volteó y salió por la pared donde había entrado, volvió a traspasar la pared. Después de esa manifestación, yo empiezo a escuchar la voz de Nuestra Señora, una voz que salía del pecho, o a veces una voz que la escuchaba por los oídos. Empecé a cuestionarme porque yo creía que me estaba volviendo loco, pero sabía que en el corazón que no era yo, porque las palabras que escuchaba o lo que salía del pecho eran palabras que no se usaban en Venezuela. Era un español antiguo, un español casto. Ella decía: allí os regocijaréis, os bendigo, mi pequeño, orad, orad. Hablaba en español. Y allá en esa ciudad donde yo vivía no se hablaba en ese estilo. Se hablaba más bien campesino o un poco cantadito venezolano. Yo busco un sacerdote, le comento lo que me está sucediendo. El padre Erasmo Suárez, un sacerdote exorcista con dones de sanación y liberación en la ciudad de San Cristóbal, Venezuela. Este sacerdote me dice que sea muy prudente, que guarde silencio, que sea muy obediente al mensaje de la Virgen, que siga comentándole a él y él me va a seguir orientando. Él me orienta un largo tiempo. En ese tiempo, cuando empiezo a escuchar la voz, me llevaron al psiquiatra a ver si era que tenía problemas mentales. Pero el psiquiatra, al hacerme los exámenes, me dice que no hay ninguna anomalía en mí. Después de eso, viajo unas vacaciones a la ciudad de Bogotá, Colombia. Allí conozco una persona de oración, de un grupo de oración carismática, y me dice: eso es que se está apareciéndote el diablo en forma de virgen. Cuando me dice así, por lo inexperto que yo era, me dio un susto. Me dice: hay que sacarte una cita con el padre
José Luis Llor, un exorcista catalán que estaba en Bogotá, para que te haga una oración de liberación, para que se te vaya eso. Yo acepté, fui a donde está ese sacerdote, le comento todo lo que me sucedía, lo que vivía, y le dije que estaba ahí porque estas personas me habían dicho que podía ser el demonio en forma de virgen. Este sacerdote empieza a orar por mí, me impone su mano en el corazón, en el pecho, y empiezo a sentir que me estoy quemando. Su mano pareciera una plancha caliente y me ardía la piel. Empiezo a sentir que me estoy quemando por dentro como si tuviera fuego. Siento la lengua dormida y empiezo a hablar lenguas extrañas. Al lado del sacerdote empiezo a ver a Nuestra Señora y al otro lado veo a Nuestro Señor. Le voy contando lo que va sucediendo a este sacerdote. Este sacerdote me dice que no tenga miedo, que sea muy obediente, que sea fiel al mensaje de la Virgen, que sea obediente a la Iglesia, que guarde mucha prudencia y que viva los mensajes que ella me va dando y que siguiera adelante. Seguí viviendo la experiencia con discreción. La Virgen me decía al comienzo que era necesario hablarme, primero educarme y enseñarme muchas cosas que yo no conocía de la Iglesia. Un día estaba rezando el rosario. Yo rezo el rosario cuando estoy en la cama. Yo rezaba el rosario de una manera rápida porque me parecía que era muy largo y me daba sueño y me parecía interminable. Yo rezaba: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Así. Y se aparece Nuestra Señora al lado de mi cama y me dice: mi pequeño, no ores deprisa. Las oraciones rápidas nunca llegan al cielo. Ora despacio y con el corazón. Entonces Nuestra Señora, cuando venía el Padre Nuestro, rezó el Padre Nuestro conmigo y me dijo: ora así. Y rezó: Padre nuestro que estás en el cielo. Y fue muy, muy despacio. Me decía: vive la oración. Cada oración que no sea de tu boca, sino que salga del corazón. Cuando venían las Ave Marías, la Santísima Virgen María se quedaba en silencio. Luego entendí que ella no se rezaba ella misma. Cuando venía Gloria, Nuestra Señora se ponía las manos juntas y bajaba la cabeza. Decía: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y me invitaba a hacer ese gesto. Me decía que había que rendirle siempre honor y gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a la Trinidad. Nuestra Señora me dijo que era necesario que conociera los tesoros de la Iglesia. Y yo le preguntaba que cuáles eran los tesoros de la Iglesia. Y ella me decía: los sacramentos. Muchos ignoran y no conocen los tesoros de la Iglesia, los sacramentos. A los 26 años, Nuestra Señora me dice: llegó la hora de que el mensaje sea público, de que yo le hable a mis hijos. Yo no sabía cómo era eso. Yo no sabía qué iba a pasar de mi vida a partir de ese momento. En ese momento ya había llegado a mi familia el proceso de conversión. Se había convertido mi madrastra a católica, de Testigo de Jehová católica. Mi papá había sido nuevamente católico. Mi familia, que era de fiesta en fiesta, se había terminado eso y empezó el proceso de conversión de todos ellos. Se reunieron, hicieron una gruta en mi casa. Empezaron a orar individualmente. La Virgen empezó a regalarnos una manifestación muy conocida en Venezuela y en algunos que otros países, que es escarcha. Cuando uno ora empieza a caer escarcha de colores o aparece en la piel de las personas y la Virgen a través de esa manera da sanación. Las escarchas son los rayos que se materializan en las gracias, como ella dice, para demostrar que está allí. En mi casa hubo una imagen de la Virgen que lloró sangre. Eso se guardó en secreto o no se hizo publicidad porque no queríamos eso. Se habló con el párroco nos orientó. Eso trajo mucho proceso de conversión a mi familia. Le pedí a la Virgen conocer a mi mamá. Pude conocer a mi mamá. Con mi mamá conocí a mis 8 hermanos. Tengo 8 hermanos por parte de mamá. A los 26 años comenzó el proceso
en Colombia. La Virgen en Colombia, Bogotá, entrega el primer mensaje público. Estaba delante de un Cristo y Nuestra Señora apareció y entregó un mensaje a través de mí. El mensaje era un llamado a la conversión. He recibido por estos largos años un llamado de la Virgen a la conversión. Vamos a entregar unos folletos, se van a repartir. En esos folletos está el mensaje que Nuestra Señora quiere que se haga llegar al mundo entero, y ahí en esos folletos está el proceso de conversión, o el caminar que Nuestra Señora quiere para cada uno de nosotros. La Virgen dice que en este tiempo muchas familias están distraídas. Dice que la humanidad está pasando un deterioro moral, social y espiritual, que los valores se están perdiendo rápidamente, porque el hombre está sacando a Dios de su corazón. La Virgen dice en este tiempo, y es un llamado de atención que hace, dice que muchos papás y muchas mamás dejan que sus hijos sean educados por la televisión, por el internet y los videojuegos. Que cómo van a pedir a un niño que tenga a Dios en el corazón si sus papás se preocupan solamente por darle lo material a sus hijos y no darle el amor necesario. ¿Cuáles son los vicios que traen estos tres tipos de cosas que Nuestra Señora nombra y que hacen mucho daño a los hijos? Cuando mamá y papá salen a trabajar, el niño ve novelas todo el día y ve todos los programas habidos y por haber, los que puede ver y los que no puede ver. ¿Qué es lo que se aprende en una novela? Se aprende todo lo que es antievangelio. Los medios de comunicación hacen que cada uno de nosotros perdamos la conciencia de qué es pecado. En una novela se aprende a que mamá es infiel a papá y papá es infiel a mamá. En la novela se aprende que si uno es capo o si uno maneja la droga tiene más dinero. Y uno escucha en varias ciudades a través de esas novelas que los niños quieren ser como el capo porque consiguen carros, consiguen casa, consiguen dinero, quieren ser narcotraficantes. A través de estas novelas ya el pecado no es pecado, todo está bien. Abortar está bien. Cantidades de cosas que dice el Evangelio ya no importa. La Virgen dice que estos medios hacen que los niños o los adolescentes saquen a Dios del corazón. ¿Qué ocasiona el Internet? El Internet, a través del Internet, es muy peligroso. El Internet es un medio de comunicación que una mala palabra puede llevar a un niño a páginas pornográficas. Y más cuando los niños definen personalidad y pueden ver cantidades de cosas que no deben ver. Los videojuegos. Los papás no prestan mucha atención. Los niños que juegan videojuegos violentos manejan un patrón de personalidad bipolar, agresivo, todo le molesta y cambios temperamentales de conducta. Inclusive hay niños o hay casos en diferentes partes del mundo que el niño asesina a alguien y es por que los papás o las mamás no les controlan los videojuegos. O sea, si dejamos que un niño crezca con las novelas, con el internet y con los videojuegos, son niños que no van a tener valores. Son niños que nunca han recibido el amor y nunca van a decir un te amo. Son niños que cuando se casen, van a ser infieles a su esposa o viceversa, si son las niñas. La Virgen dice que es necesario que mamá y papá empiecen a darle los valores necesarios a sus hijos. Que mamá y papá empiecen a cultivar y colocar la semilla del amor de Dios en el corazón. Que es necesario a que la familia vuelva a orar unida en familia. Si pensamos en este tiempo
¿Qué familia reza el rosario unida? Mamá, papá, hijos, el rosario. Y yo creo que la mayoría no lo hace, pues es una misión imposible en este tiempo. Porque el mamá y papá no se han ocupado o no se han tomado el papel de entender que el materialismo o darle todo a un niño no es lo necesario, sino es el darle el amor y educarlo y enseñarle el valor de la fe, el valor de por qué es hijo de Cristo, por qué es hijo de Dios. De enseñar a su hijo, aunque sea 5 minutos, a orar en cada mañana y a darle gracias a Dios por la vida, o en las noches. Hemos dejado inclusive, o hemos olvidado a nuestros ángeles de la guarda. Antes muchos decíamos la oración al ángel de la guarda, y el ángel de la guarda en las Sagradas Escrituras está, y está comprobado que siempre está con nosotros desde que nacemos. Y hemos olvidado invocar a nuestro ángel. Antes decíamos, ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no nos desampares ni de noche ni de día. Y eso ya no existe, ya se ha olvidado. ¿Qué familia ora aunque sea 10 minutos o le da tiempo a Dios? Cada quien tiene un televisor en su cuarto, un BlackBerry, un teléfono, y eso hace que no se comparta en familia. Eso hace que se olvide orar en familia. La Virgen invita a que se les hable a sus hijos, o se le hable a los hijos, sobre el amor de Dios y que Dios existe. Ahorita en muchos colegios y en muchas ciudades católicas o colegios católicos, hay niños que dicen de 9 años que son ateos. Y sus papás dicen que los dejan, que ellos definan su religión. Y los papás son que católicos, porque no se puede decir que son católicos si no enseñan el valor y el amor a Dios que fueron llevados a través de sus padres o de sus abuelos, de generación en generación. Se han perdido las bendiciones porque mamá y papá se olvidan de que Dios existe. Solo buscan a Dios cuando se vive el momento de la prueba. Buscan a Dios Superman, buscan a Dios bombero. Buscan a Dios cuando lo necesitan, pero el resto no. Y a Dios no le gusta de esa manera. A Dios le gusta que uno esté en las alegrías, en las dificultades o en los dolores. Dios le gusta estar continuamente con uno. Y la Virgen traza un camino, y el camino debe comenzar con la oración. Uno debe pedirle al Espíritu Santo la gracia de orar con el corazón más que con palabras. Y la Virgen María fue la primera carismática. La Virgen María se reunió con los apóstoles y vino el Espíritu Santo. La Virgen María fue modelo fiel a seguir. Nadie ha amado a Jesús tan perfectamente en el mundo como lo hizo la Virgen María. La Virgen María tiene las virtudes necesarias para uno seguirla y a través de ella vivir bajo la sombra de Jesús. La Virgen pide en este tiempo a que se vuelva al sacramento de la confesión. Hay mucha gente en este tiempo que no sabe qué es la confesión, o dice que no se confiesa con ningún sacerdote porque son pecadores, que se confiesan directamente con Dios en su cuarto, que se confiesan con el árbol, con el pájaro, mirando la montaña. Pero ¿quién les da la solución allí? Dios es un Dios de orden. Dios instituyó su iglesia cuando dijo, Pedro, tú eres la piedra y sobre ti edificaré la iglesia. Y cuando le hablaba a los apóstoles les dijo, todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. A quien les perdonen los pecados les serán perdonados. Los apóstoles fueron los primeros sacerdotes, y eso es una sucesión que se mantiene desde esos tiempos hasta estos tiempos. Las manos de un sacerdote son las manos consagradas. Esas manos, a través de esas manos, el Señor nos absuelve de los pecados. A través de las manos de los sacerdotes, el Señor consagra el pan y el vino y los convierte en su cuerpo y en su sangre. Prueba fiel de que el sacerdote tiene una bendición tan especial y tan grande en sus manos que no tiene absolutamente nadie en la tierra
ni una persona que pueda tener apariciones celestiales, son los sacerdotes. Solo ellos lo pueden tener, más nadie. Cuando un sacerdote ora por una persona posesa, el demonio grita, el demonio le molesta. El demonio le molesta los objetos benditos, el demonio le molesta el agua bendita. ¿Por qué? Porque los sacerdotes tienen la autoridad de Dios. El sacerdote es el representante de Jesús en la tierra. Y Dios es un Dios de orden y Dios instituyó su iglesia. Y ahí están los sacerdotes. Y a través de los sacerdotes el Señor perdona los pecados. Hay muchas personas en muchas partes del mundo que olvidan el sacramento de la confesión. Personas que manejan un patrón de personalidad, inclusive personas que se enferman. Cuando uno deja de confesarse, cuando uno olvida ese sacramento y olvida de limpiar el alma y limpiar el corazón de tanto pecado, porque la gente dice, es que yo no mato, yo no robo. Si analizamos el no mato, uno mata con la lengua. La lengua es como un arma de doble filo. Cuando criticamos, cuando juzgamos, cuando calumniamos, cuando maldecimos, cuando decimos malas palabras, cuando mentimos. De muchas maneras podemos matar. La gente dice, yo no robo. Y si analizamos bien el mandamiento, sí robamos. Cuando prestamos y no devolvemos, cuando pagamos sueldos injustos, cuando nos aprovechamos de las personas y explotamos a la gente y no pagamos lo que debíamos pagar. Y de muchas formas más podemos robar. Cuando le robamos el tiempo a alguien, cuando le decimos que debemos llegar a las 7 a una reunión y llegamos a las 10. Hay muchas y diversas maneras de robar. Es necesario la confesión. Es necesario agarrar los 10 mandamientos y empezar a mirar uno a uno. Y empezar a tener conciencia de lo que es pecado. Porque la televisión y el mundo nos dice que todo está normal. Que robar es normal, que abortar es normal. Y etcétera, etcétera, etcétera. Todo es normal. Pero si analizamos y vemos los mandamientos, caemos una y otra vez porque hemos olvidado qué es el pecado. Cuando una persona olvida la confesión y no practica el sacramento, y lo olvida por muchos años, inclusive el pecado se manifiesta y se materializa en enfermedades físicas. ¿Qué tipo de enfermedades? Aparece cáncer, leucemia, tumores, migrañas, úlceras, gastritis, etc. Se manifiesta el pecado. Y una de esas enfermedades las trae la falta de perdón. Cuando uno no perdona, eso queda allí en el corazón. Y si el odio por la persona a la que no perdonas es muy grande, aparecen enfermedades, cáncer o tumores. Yo he sido testigo de una persona que no podía perdonar a su hijo y tenía un tumor bien grande. Empezó a vivir un proceso de perdón a su hijo y el último día que pudo perdonar a su hijo desapareció. Los médicos no se explicaron el por qué desapareció ese tumor. Y esto fue en la ciudad de Mérida, Venezuela. Las personas que no se confiesan manejan un perfil o una personalidad que se manifiesta por la falta de confesión. Esas personas son bipolares. Les molesta todo, sufren de depresiones, de angustia, de ansiedad, bipolaridad, cambios muy drásticos de alegría, de depresión a rabia, a ira, y es por la falta de confesión. Muchas personas se quejan que todo les sale mal. ¿Y por qué? Porque tienen ataduras. Está la falta de confesión. Y las ataduras pasan a ser ataduras económicas. Todo lo que hacen no les sale. O no les funciona. Y es porque su vida no está llevándola como debía llevarla. Y el pecado es una mancha que va creciendo en el alma.
Cuando una persona está sin confesión o no vive bajo la gracia de Dios por muchos años, esa alma está muerta. Aunque quiera buscar la bendición no entra porque el corazón está sucio, el alma está sucia. Entonces, la Virgen recomienda en este tiempo a que se acuda al sacramento de la confesión, que aquellas personas que no la practican o no viven ese sacramento, que es un tesoro de la Iglesia, como ya dice, se agarren una hoja de cómo confesarse bien, busquen un sacerdote y hagan una confesión de vida, desde que tienen uso de razón, desde niños hasta ese momento, hasta el momento en que están viviendo. Y van ustedes a vivir cómo el Señor empieza a sanar, a revertir todo lo que había estado o había generado ataduras. Empieza a sentir una paz y empieza a sentir como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Y empieza la gracia de Dios a actuar en el corazón, porque el corazón estaba sucio y estaba muy endurecido por tanto pecado. La persona que no vive bajo la gracia de Dios y dura muchos años sin confesarse, esa persona le cuesta perdonar. El pecado no la deja perdonar. El pecado no la deja decir, yo te amo. Ni a mamá, ni a papá, ni a los hijos, ni viceversa, o a algún familiar, o a la esposa. Porque el pecado no deja que la gracia de Dios entre al corazón. Puedes ir a todos los sacerdotes del mundo, a ir hasta el Papa, pero si no hay confesión, no entra la gracia de Dios totalmente al corazón. Entra muy poca, pero para que la gracia de Dios produzca milagros en nuestras vidas, debes acudir al sacramento de la confesión. La Virgen pide en este tiempo que se vuelva a retomar el ayuno. La Virgen pide el ayuno a pan y agua los miércoles y los viernes. Yo siempre recomiendo que debe comenzarse un solo día y luego si desean le agregan el miércoles. La Virgen principalmente pide los viernes. ¿Cómo se ayuna? Se ayuna pan y agua desde las 6 de la mañana, pan y agua a las 12 del mediodía, pan y agua a las 6 de la tarde. Los que están acostumbrados a merendar, meriendan 10 de la mañana pan y agua y merienda de 3 de la tarde pan y agua. ¿Qué hace el ayuno? El día que se hace el ayuno, uno debe ofrecerle el ayuno por alguna intención, una sola intención, mas no una chorrera de intenciones o miles de intenciones, la más urgente que uno tiene. Santa Teresa decía que a través del ayuno y la oración uno le puede robar milagros a Dios. El día que se hace ayuno, se despega un poco el alma del cuerpo y empieza a vivir un proceso de sanación. No tienes que acudir a ningún lado para que te impongan manos. Uno empieza a autosanarse, a liberarse con la gracia de Dios que da a través del ayuno. El día que se hace el ayuno empiezan a sanar las heridas del corazón, empieza a sanar las heridas del alma. Si alguna persona que está haciendo ayuno tiene algún tipo de brujería, tiene ataduras, el ayuno empieza a romper absolutamente todo tipo de brujería, de ataduras, de maldiciones. Pero el ayuno debe ser de 6 de la mañana a 6 de la tarde, todo el día. El día que se hace ayuno, el Señor empieza a ir otorgando con los ayunos la gracia del discernimiento. El discernimiento va creciendo. La persona que no ora empieza a sentir la necesidad de orar. Se le empieza a despertar el espíritu de oración. Las personas que no entendían la palabra de Dios empiezan a entender la palabra de Dios. La persona que no le gustaba ir a misa empieza a sentir la necesidad de ir a misa. Las personas que no rezaban el rosario empiezan a amar la oración del Santo Rosario. Y empieza un proceso de sanación impresionante. Y no es tanto decirlo, sino es vivirlo y hacerlo. Al que empieza a hacer ayuno, empieza a vivir la experiencia. Pero para hacer el ayuno es necesario que la persona haga una buena confesión, haga el ayuno y empieza a vivir la sanación. Es como un camino que la Virgen va trazando y se va viviendo.
Con el ayuno empieza a renovarse la espiritualidad de cada uno. Empieza a haber una total sanación y liberación en uno. La Virgen dice que a través del ayuno se pueden evitar las guerras y las calamidades. Se pueden sanar los enfermos, se pueden sanar los posesos, pueden quedar liberados. Inclusive cuando vemos la palabra de Dios, Jesús fue a ayunar 40 días en el desierto. Fue a prepararse. Jesús en la Biblia dice, ciertos espíritus solo se liberan con oración y ayuno. Entonces las personas que quieran sentirse liberadas o están pasando momentos difíciles, yo siempre les recomiendo la confesión y el ayuno. El ayuno los va a ayudar a crecer espiritualmente. El ayuno no es mágico, es un proceso que se vive. No con un ayuno va a pasar todo. Es un proceso que vas viviendo. La Virgen pide que la confesión sea cada 15 días o cada vez que se caiga en pecado mortal. La Virgen pide la lectura de la Biblia. Muchas personas abren la Biblia en su casa y le hablan en el Salmo 23 y en el Salmo 21. La Virgen dice que la Biblia no es un amuleto. La Virgen pide que se vuelva a meditar la palabra de Dios, que se vuelva a leer la palabra de Dios. Al leer la palabra de Dios, vamos a comprender y vamos a entender que para vivir una vida en Dios, allí está todo. La Virgen solo viene a repetir todo lo que está en la palabra de Dios. Ella no viene a decir nada nuevo. La Virgen recomienda y nos pide que oremos con los salmos. Que aquellas personas que no leen la palabra de Dios, que empecemos a orar con los salmos. Que al orar con los salmos pasemos a los evangelios y que poco a poco vamos a entender la palabra de Dios. La Virgen dice, en la palabra de Dios está absolutamente todo para poder ir una vida coherente, una vida de santidad. La Virgen llama a que en este tiempo debemos ser santos todos. Para ser santos no hay que ser fanáticos. Para ser santos hay que vivir una vida en total gracia de Dios. ¿Y cómo se vive una vida totalmente en la gracia de Dios? Cuando se vive bajo la voluntad de Dios y se vive cada día como si fuera el último. La Virgen dice, si vivimos un día en santidad, al final de nuestros días, cuando sumen todos los días, vamos a ver que fuimos santos. La Virgen pide la adoración al Santísimo. Mucha gente no acude a hacer adoración al Santísimo, porque no saben, porque ignoran la gracia que se recibe en el Santísimo Sacramento. Yo por experiencia propia, al comienzo no iba al Santísimo, no entendía qué era ir al Santísimo. Nuestra Señora me pidió un día que fuera al Santísimo y me dijo, háblale como un amigo, cuéntale tu vida. Entonces yo empecé a hablarle al Señor en el sagrario, le iba contando mi vida. Luego de un tiempo, Nuestra Señora me pide que haga silencio y me dice, deja que mi hijo hable ahora. Y yo guardé silencio después de hablarle a Jesús. Y empecé a sentir cómo el Señor me colocaba palabras en el corazón. Empezaba a sanar mi corazón, empezaba a sentir una bendición muy especial. Y el Señor decía, si hicieran silencio, todos escucharan la voz de Dios en el corazón. Muchas personas cuando vienen a la iglesia o cuando le oran a Dios, siempre hablan y nunca dejan que Dios hable. Si la Virgen enseñaba de ir al Santísimo, hablarle media hora y dejar que la otra media hora el Señor hablara. ¿Y cómo se puede hacer eso? Uno le entrega en los 30 minutos al Señor todo lo que uno quiera decirle, el sufrimiento, el dolor, el llanto, la necesidad y las preocupaciones. Y luego uno guarda silencio
y deja que los otros 30 minutos el Señor te hable. Y en esos 30 minutos vas a experimentar el amor de Dios. Cómo sale de Jesús, Eucaristía, de Jesús, presencia real. Empiezas a vivir cómo sale el amor y empiezas a sanar tu vida y tu corazón. Y no empiezas a hacerlo una sola vez, sino empiezas a experimentarlo una y otra vez cada vez que lo visite. Por recomendaciones de un sacerdote, del padre Fernando Maña de Colombia, me dijo que llevara un cuaderno al sagrario. Me dijo, escríbele, como si estuvieras hablándole o escribiéndole una carta. Y luego guarda silencio y deja que Él te responda y escribe las palabras que Él te da. Y así le he enseñado a muchas personas y han vivido la experiencia de cómo el Señor, a través de la adoración a la Eucaristía, de la oración al Santísimo, empieza a cambiar y a sanar su vida. Nuestra Señora pide que se acuda a misa, que se vaya a la Santa Eucaristía, que se viva el sacramento de la Eucaristía. En la Eucaristía está el centro de todo lo que es un católico. En la Eucaristía se vive nuevamente cada día la pasión de Jesús, se vive el sacrificio de Jesús en el momento de la elevación, cuando se convierte el cuerpo y la sangre de Cristo, cuando el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre. En la Eucaristía el Señor sana, en la Eucaristía el Señor libera, en la Eucaristía el Señor derrama las gracias necesarias para las almas. Inclusive en las Eucaristías, nuestros familiares, a través de las misas que nosotros escuchamos, nuestras familias que están en el purgatorio empiezan a subir al cielo, o las almas de purgatorio empiezan a subir por la asistencia de nosotros a la Eucaristía. A través de la misa, el Señor hace grandes cosas. La Eucaristía creo que es el milagro más grande que el Señor nos puede regalar. Es el milagro más grande de amor que el Señor nos regala. La Virgen pide que no solamente se vaya a misa los domingos, sino cualquier otro día. A través de la Eucaristía suceden milagros de amor. Toda Eucaristía es misa de sanación. Toda Eucaristía hay liberación. En toda Eucaristía el Señor actúa impresionantemente. Solo que tengamos la disposición y que podamos acudir al sacramento de la confesión y podamos recibir a Jesús Eucaristía. Cuando recibimos a Jesús Eucaristía, podemos decir como Pablo, es Cristo quien vive en mí, no soy yo. Es Jesús que entra a nosotros, que entra a nuestro corazón y actúa. Y actúa porque tiene nuestro permiso de actuar. La Santísima Virgen María pide la oración por los sacerdotes. En este tiempo, nuestra Iglesia ha pasado momentos difíciles. Hay sacerdotes que han cometido errores, que tienen debilidades, que son humanos como nosotros, pero son elegidos de Dios. Ellos tienen dones que ninguno de nosotros tenemos. Cuando un sacerdote cae, es la noticia más amarilla de todos los periódicos, de todos los canales de televisión, y todo el mundo lo señala. Cuando la Iglesia hace una obra o cuando vemos la Iglesia es la institución que hace caridad en un 99% en el mundo. La Iglesia es el instituto de caridad más grande que hay en el mundo. La Iglesia tiene orfanatorios, colegios, ancianatos, hospitales. Llega a las ciudades más pobres del mundo. A través de la Iglesia hay escuelas para los niños pobres, con talleres. Hay cantidad. Eso nunca sale en los medios de comunicación. Pero cuando un sacerdote cae y comete un error, todo el mundo hace fiesta y se aleja de la Iglesia. Y culpan a ese sacerdote de haberse alejado. Y generalizan. Dicen que así como esos sacerdotes son todos. Y no es así. Eso solo es el 1% que cometen errores.
La iglesia tiene santos sacerdotes, tiene muchos sacerdotes jóvenes, tiene sacerdotes muy rectos y transparentes, tiene sacerdotes y congregaciones que en muchos países están dando frutos y que son de mucha ayuda. La Virgen dice: ¿quién sois vosotros para juzgar a mis hijos predilectos, a los que representan a mi Hijo en la tierra? Dice: no toméis el papel de Dios, no juzguéis, no condenéis con vuestras lenguas. La Virgen dice: ¿quieren sacerdotes santos? Oren y ayunen por ellos y mis hijos sacerdotes van a ser santos. Cuando un sacerdote es santo, la parroquia es santa. Cuando un sacerdote es santo, hay niños santos en las parroquias, hay jóvenes santos, hay familias santas, hay esposas santas y esposos santos. Yo soy testigo de una gran conversión de un sacerdote en la ciudad de Caracas. Había un sacerdote, era alemán, era europeo. Como tradición en su país, tomaban whisky todo el tiempo, era como lo más que tomaban, y inclusive de pequeños le daban tetero de whisky. Este sacerdote era alcohólico, hacía las misas borracho. Estas señoras del grupo de oración escucharon un testimonio que yo había dado y empezaron a agruparse en 25 y empezaron a ayunar y a orar por él. Meses después, este sacerdote se cae por las escaleras, sus costillas atraviesan sus pulmones, cae muy enfermo en el hospital. Este sacerdote se sana. En ese tiempo vive un proceso de conversión y ahora es un sacerdote que trae masas a la iglesia. Es un sacerdote con grandes dones. Ya no ingiere licor y ya es un sacerdote muy correcto y recto en sus cosas. Entonces, a través de ese testimonio he podido ver cómo la palabra de la Virgen se cumple, que es necesario en este tiempo orar y ayunar por los sacerdotes. Si vemos, muchos sacerdotes se encuentran solos, muchos sacerdotes no tienen apoyo de sus fieles, de los laicos, y es necesario en este tiempo empezar a ayunar, orar y prestar servicio en las parroquias. La Virgen no viene a decir nada que no está en la Biblia. La Virgen viene a decir a sus hijos a que vuelvan a la fe, a que vivan la fe, a que seamos testimonio, mas no seamos escándalos para la iglesia. Que cuando recemos el rosario, que cuando vivamos a los grupos o vivamos la fe, seamos coherentes. Que no seamos los católicos que vamos a la iglesia y que cuando el sacerdote cae, nos escandalizamos y nos alejamos. Que cuando sepamos de un sacerdote que comete errores, debemos doblar rodilla y pedir misericordia y que el Señor haga en él maravillas. Al final del tríptico hay una oración, dice: oración por los sacerdotes. Esta oración fue compuesta por un sacerdote, el padre Daniel Gañón, sacerdote mexicano. La Virgen pidió que esta oración se divulgara, que esta oración se rezara cada vez que se rezara el Santo Rosario después de cada misterio, que esta oración se divulgara y se orara a todo momento por los sacerdotes. Se la vamos a hacer en este momento. Vamos a pedirle a Jesús que nos regale sacerdotes santos, que bendiga a los sacerdotes de Guatemala y del mundo entero, que bendiga a los obispos de Guatemala de cada diócesis y que regale muchas vocaciones santas y que bendiga también a las comunidades religiosas y que den muchos frutos en este lugar. Jesús, vive en tus sacerdotes, transfórmalos en ti. Hazlos por tu gracia, mediadores de tu misericordia. Trabaja en ellos y por medio de ellos, conviértelos en imitadores de las adorables virtudes de tu sagrado corazón. Hazlos salvadores de almas y santifícalos. Amén. La Virgen les deja la tarea de que ustedes hagan conocer esta oración y que así, a través de esta oración, podamos respaldar a los sacerdotes que están solos, a los que se sienten tristes, a los que su vocación está pasando por crisis,
para que la Virgen y el Señor renueve su sacerdocio y restaure su fe y sus parroquias. Muchas gracias. Gracias. En este momento el Espíritu Santo que venga a este lugar, que se pose sobre cada uno de nosotros, que nos bautice con su fuego santo, con el fuego de su unción, con su fuego del amor. Ven, Espíritu Santo, que soplabas desde el principio de la creación y revoloteabas sobre las aguas. Ven a actuar en esta noche. Ven a sanar, ven a tocar corazones con el fuego de tu presencia, con tu unción santa, Espíritu Santo. Te pedimos, Virgen María, que sobre ti se posó a plenitud el Espíritu Santo y el Verbo se hizo carne. Te pedimos que pidas en esta noche al Espíritu Santo para nosotros, para que restaures, para que renueves, para que derrames la gracia de la unción del Espíritu de Dios, para que el fuego santo penetre en nuestros corazones y destruya las barreras que impiden que la gracia de Dios pueda llegar al corazón. Que el fuego santo penetre en los lugares más secretos de nuestra alma, de nuestro corazón y de nuestro ser. Bautízanos en esta noche, Espíritu Santo, envía fuego sobre este lugar, fuego sobre cada persona, restaura la fe, restituye la fe, restaura las vocaciones, restaura la vocación de cada ser en este lugar, de cada hijo de Dios, restaura el sacerdocio del Padre que nos acompaña, restaura a los servidores, que el fuego del Espíritu Santo restaure y renueve todo, absolutamente todo este lugar, y que regale más fruto de lo que ha dado hasta ahora, que se multipliquen los frutos en este lugar, que se multiplique más la presencia de Dios en este lugar, que llueva fuego, que el fuego de Dios caiga en este lugar, santificando corazones, sanando corazones, rompiendo ataduras generacionales, rompiendo todo lo que no sea de Dios que haya en este lugar, que haya en cada hijo de Dios que está acá. Ven, Espíritu Santo, ven por medio del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, a actuar, que el fuego santo bautice, que el fuego santo queme todo lo que no sea de Dios, carbonice y saque de raíz todo lo que no sea de Dios que pueda haber en nosotros y que no conocemos, que no sabemos que llevamos con nosotros. Que la luz del Espíritu Santo penetre en nuestra mente, sanando nuestro consciente, inconsciente y subconsciente de todo lo que no sea de Dios. Señor Jesús, te hemos recibido en este momento. Te pido, Señor Jesús, que la sangre que emana de tu cabeza por las heridas de la corona de espinas, que esa sangre empiece a caer en este momento sobre nuestras cabezas y empiece a sanar todo problema en nuestro cerebro, empiece a sanar todo dolor de cabeza, toda migraña, empiece a sanar cualquier enfermedad, tumores o cáncer cerebral. Que tu sangre, Señor, empiece a caer sobre nuestro consciente, subconsciente y subconsciente y empiece a sanar todo trauma, toda inseguridad, todo temor, todo miedo, todos ataques de pánico, bipolaridad, trastornos de personalidad. Que sea sanado con el poder de la sangre de Jesús. Que la sangre de Jesús, que sale de las heridas de la cabeza, empiece a caer sobre nuestros ojos. Empieza a sanar todo problema visual, miopía, queratocono, cataratas, toda pérdida de visión.
empiece a sanar en este momento con el poder de la sangre de Jesús. Que la sangre de Jesús quite toda ceguera espiritual y que ahora podamos ver las cosas que son de Dios, en la simplicidad de nuestra vida, en lo sencillo del actuar de Dios, que podamos verlo. Que la sangre de Jesús, la sangre que emana de las heridas de la cabeza ocasionadas por la corona de espinas, caiga en nuestros oídos y empiece a sanar todo problema auditivo, toda sordera, toda enfermedad allí en nuestros oídos. Y que el Señor, con el poder de su sangre, sane toda sordera espiritual y que la palabra de Dios pueda llegar hasta lo más profundo de nuestro corazón, se plasme en nuestro corazón y se haga vida en nosotros. Que la sangre que emana de la cabeza de nuestro Señor Jesucristo caiga en nuestras cuerdas vocales, en nuestras gargantas, en nuestras encías, en nuestras lenguas, y sane toda enfermedad allí, toda enfermedad que nos agobia en nuestras cuerdas vocales, y que sea asignada, sellada a nuestra boca con el poder de la sangre de Jesús. Que no salga palabra para condenar, para maldecir, para calumniar, para mentir. Que salgan palabras para glorificar a Dios. Que el Señor despierte dones de alabanza, dones de palabra, de bendición y de lengua en nuestras bocas. Que la sangre que emana de la cabeza de nuestro Señor Jesús ciñe y selle nuestros 5 sentidos, para que sean signados, sellados y resguardados para el servicio de Dios, para glorificar a Dios. Que la sangre que emana de las manos de nuestro Señor Jesús, ocasionada por las heridas de los clavos, ciñen y sellen nuestras manos, ciñen y sellen y resguarden y bendigan las obras que el Señor hace a través de nuestras manos, ciñen y sellen nuestra labor de trabajo, ciñen y sellen nuestros proyectos de vida, ciñen y sellen nuestra labor familiar. Que la sangre que emana de los pies de nuestro Señor Jesús ciñe y selle nuestros pasos, pasados, presentes y futuros. Ciñe y selle nuestros caminos. Si alguna persona que esté en este lugar, su camino ha sido trancado, cruzado, desviado, bloqueado, que con el poder de la sangre de Jesús se destranque, se descruce, se desbloquee y se abran nuevamente los caminos, para que demos gloria a Dios, gracias a Dios. Que toda tranca de chisme, de calumnia, de rumores, de maldiciones, de brujerías, de todo tipo de rito satánico, se destruyan con el poder de la sangre de Jesús. Que toda boca que calumnia, que chismea, que rumora con falsos testimonios, por envidia, por egoísmo, sea asignada y callada con el poder de la sangre de Jesús. Que los poderes de los enemigos, de nuestros enemigos que nos hacen daño, sean anulados con el poder de la sangre de Jesús. Que sus ojos no nos vean, que sus bocas no nos dirijan a nosotros palabra alguna para hacernos daño, que sus oídos no nos escuchen, que seamos invisibles ante el poder del enemigo. Que la sangre que emana del corazón de Jesús, del costado de Jesús, esa sangre y agua, sea colocada en este momento en cada órgano de nuestro cuerpo, en el páncreas, en el vaso, en los riñones, en el hígado, en la vesícula. Que el Señor coloque su sangre en nuestro estómago, en los pulmones, en las arterias, en el corazón. Que toda enfermedad natural empiece a sanar con el poder de la sangre de Jesús. Que toda enfermedad que ha sido colocada por cualquier tipo de brujería, a través de comidas, bebeizos, oraciones de brujería, salga de nosotros con el poder de la sangre de Jesús y seamos sanados para la gloria de Dios. Que la sangre del corazón de Jesús, que la sangre del costado nos cubra en este momento desde la cabeza hasta los pies, y que se rompan las ataduras generacionales, las ataduras de nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, de nuestros ancestros, las ataduras de nuestros padres. Que todo tipo de brujería, maleficio, malicia
maldición, de cualquier tipo de magia negra, blanca o de cualquier color, se rompa con el poder de la sangre de Jesús. Señor Jesús, todo lo puedes. Somos simples instrumentos para que tú actúes. Para ti la gloria, Señor, porque somos nada ante tu presencia. Somos como polvo en tus sandalias, Señor Jesús. Actúa en esta noche y pide al Padre una bendición especial para nosotros, tus hijos, aquí, en este lugar, en esta noche. Te pedimos, amado Padre, que envíes una bendición grande sobre este lugar, sobre esta comunidad, que envíes una bendición que nunca antes se haya recibido, que nunca antes se haya pedido por ignorancia, porque a veces nos muestran que eres un Padre castigador, que eres un Padre justiciero, y tú eres un Padre amoroso, justo y misericordioso. Por eso envía en esta noche a todos los santos ángeles del cielo a orar con nosotros. Envía ángeles del coro de las potestades, de los tronos, dominaciones, del coro de las virtudes, del coro de los serafines, de los querubines. Envías a San Miguel Arcángel, a San Gabriel y a San Rafael, que junto a nuestros ángeles de la guarda oren con nosotros, llenen cada espacio de este lugar, para que nuestro clamor suba a tu altar, Padre. Nos unimos en este momento a todas las misas que se efectúan en el mundo entero y nos colocamos como hostias vivas en cada patena y en cada cáliz para acompañar el sacrificio de Cristo, para que nuestra oración sea como incienso en el altar del Padre. Padre, en tus manos nos ponemos. Haz de nosotros lo que quieras en esta noche. Repiten conmigo: Padre, en tus manos me pongo. Haz de mí lo que quieras. Por todo lo que haga de mí, te doy gracias. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseamos más, Dios mío, sino el darnos, el entregarnos sin medida ninguna, porque tú eres nuestro Padre. Abba, Padre, Abba, Papito Dios, yo te amo y me ofrezco a ti como una llama de amor encendida en medio de las tinieblas. Abba, Padre, me abandono a tu corazón, me abandono en tu amor infinito y te entrego mi voluntad, te entrego mi yo, te entrego mi libre albedrío y te doy permiso que actúes en esta noche en mí, que envíes el fuego de tu corazón santo sobre mí, que envíes sobre mí el fuego que mostraste a Moisés y a los profetas, y que el fuego de tu corazón penetre todo mi ser, me purifiques, me sanes y me liberes, para que en esta noche hagas de mí una nueva creación, hagas de mí un nuevo ser. Quiero ser como tu hijo pródigo. Quiero volver a tus brazos. Quiero sentir tu amor. Quiero sentir tu amor abrazador. Quiero sentir el abrazo de Padre. Quiero sentir ese amor de papá que quieres regalarme en esta noche. Por eso todos te alabamos y te bendecimos, te adoramos y te glorificamos. Vamos a alabar al Señor, vamos a alabarle y a darle gracias por las bendiciones recibidas en esta noche. Todos te alabamos y te bendecimos, que ninguna boca se quede callada, que todos alaben y glorifiquen de pie al Señor, que le den gracias por sus vidas, que le den gracias por poder estar aquí en esta noche.
Te alabamos y te bendecimos, te adoramos y te glorificamos, Padre. Danos la gloria en esta noche. Envía la gloria a este lugar. Vamos a pedirle la gloria al Padre, que envíe la gloria a esta comunidad, que envíe la gloria a este santo sacerdote que nos acompaña, que envíe la gloria a esta casa de Dios, que envíe la gloria a todo servidor que presta servicio aquí, que envíe la gloria a cada uno de nosotros. Danos la gloria, Padre. Envía tu santa gloria a este lugar. Envíanos la gloria, sumérgenos en el frío de tu gloria, que experimentemos la gloria, que experimentemos el bautismo del fuego del Espíritu Santo. Alabanzas, 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 alabanzas sean dadas en este momento. Alabanzas, envía más gloria, Padre. Queremos más bendición que sane, que bendiga. Cada bendición que sane, envía más fuego para glorificarte. Despierta dones dormidos, despierta de espiritualidad, despierta oración con el corazón, despierta espíritus de oración, despierta dones de lengua, de palabra. Que todo aquel que tenga don de lengua alabe y glorifique al Dios en lenguas. Y te llamará ariastivi. Ariastatabajarestimi. Jesús teria sabarayariastimi. Sabatana haristimi. Jesús teria lavajarayariastimi. Sirio konos arabafais tu charieleison. Tu saris alavajarastimi. Itilisata harastimi. Analavayariasta lavais de su amivastimi. Imalashimi tarasherabafastimi. Más gloria, Padre, sobre este lugar. Más gloria sobre cada persona. Sana, Señor. Sana las enfermedades incurables o incurables. Renueva, Espíritu Santo. Renueva y bautiza con el fuego de tu Espíritu. Más gloria, Padre. Envía más gloria sobre este lugar. Envía más gloria. Itirisha la bajara estimi, alayarasti vole baja le vosh di bihatarashmi, initile bafoti sirio konos arabafasti bikarashmi, sabatana malisti litelekuna la bafastimi, chalona rabavastimi terashmi, itirisha marrati mi katarabafastimi, harastiri rastimi karastimi vaterashmi, hanaria bastimi sarasi. El Señor está sanando una persona que le ha sido diagnosticado cáncer de seno. El Señor está sanando a esa mujer. Y te llamarás, te vivatarashmi, arariarasti vivarastimi, harastimi, arabalabafastimi, harastimi. El Señor está sanando a una persona que tiene problemas intestinales. Y te llamarabastimi. Que la alabanza no pare. El Señor se glorifica en la alabanza. El Señor actúa en la alabanza. La Madre está con nosotros, la Virgen María alaba con nosotros, la Virgen María pide al cielo con nosotros, los ángeles alaban con nosotros y dan gracias a Dios. Y te llamarastimi, sigue alabando, sigue glorificando. Iriastarabafastimi, que el Señor restaure cada servidora en este lugar, renueve cada servicio. Y te llamarastimi, anarastirirabafastimi tarashimi. Hay una persona que sufre de un problema en el pie derecho, le cuesta caminar. El Señor está sanando a esa persona del pie derecho. Hay una persona que sufre de vértigo. El Señor está sanando a una persona que sufre de vértigo. El Señor está liberando a una persona, a una mujer. Alabanzas, 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 alabanzas. Y te sharrati vifashmi karastimi. Alabayarasti vifatarashamahatibi. Bendito sea Señor Jesús. Sigue, que el Espíritu Santo queme todo lo que no sea de Dios. Que todo lo que no sea de Dios se pose al pie de la cruz de Cristo en este momento. Que con el poder de la sangre de Jesús salga todo lo que no sea de Dios de cada persona en este lugar. Atasha mahatashi itirisharrata bajarastimi. Yesuariariariariastivivatarashimi. La Virgen María está caminando en este lugar. La Virgen María está aplastando la serpiente. La Virgen María está aplastando todo espíritu maligno en este lugar. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Santo, santo es el Señor.
Dios del universo, llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo. Bendito el Señor que actúa en esta noche. Bendito el Señor que libera y sana en esta noche. Hay un hombre que siente un fuego muy fuerte en su corazón. El Señor está tomándolo en este momento. El Señor quiere que sirva, que dedique su vida al servicio. Iti shamara tarashimara bavyashimi. Iti ishatala vaya rashatava faistimi. Inesuatarashimi arashimi. Bendito sea el Señor Jesús. Glorificado sea el Señor Jesús. Gloria a Dios. Bendito seas. Ahora extendamos nuestra mano hacia Miguel Ángel. Oremos por él en este momento. Señor, te damos gracias porque tú lo has llamado para una misión especial por medio de tu Madre Santísima. Líbralo, Señor, de todos los peligros. Líbralo de todo lo que no sea tuyo. Que esté siempre lleno de tu Espíritu Santo y se deje guiar por el Espíritu Santo para que se haga la obra que tú quieres en todos los lugares por medio del mensaje que tu Madre Santísima nos envía, que es tu mensaje. Es tu Madre Santísima que nos está predicando tu mensaje. Gracias, Señor, por el mensaje que nos has traído el día de hoy. Bendícelo, condúcelo, líbralo de todo mal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos y guíame en mi caminar. Quiero que me eduques y me enseñes a rezar. Hazme transparente y lléname de paz. Madre, oh madre, madre. Esta es María Evangelizadora Radio y te invitamos a que te quedes disfrutando de la más variada programación, una emisora 100% católica, forjando tu camino a la santidad, porque es un pedacito de cielo en tu hogar.